Muy buenas, continuamos con el laboratorio de simulación en fisiología y estamos en el ejercicio número 5 que habla acerca de la dinámica cardiovascular. Y en esta oportunidad realizaremos la actividad número 4 que habla del estudio del efecto de la presión arterial sobre el flujo sanguíneo. Entramos en la actividad y como siempre nos da objetivos para comprender la misma. Y entre ellos están entender cómo afecta la presión arterial al flujo sanguíneo, comprender qué estructura origina la presión arterial en el cuerpo humano y comparar el gráfico de presión frente al flujo sanguíneo con los generados para el radio, la viscosidad y la longitud. Muy bien, como siempre nos da un marco teórico de una introducción y nos dice que la diferencia de presión entre los dos extremos de un vaso sanguíneo es la fuerza motriz responsable del flujo sanguíneo. Esta diferencia de presión se conoce como gradiente de presión. En el sistema cardiovascular, la fuerza de contracción del corazón proporciona la presión inicial y la resistencia vascular contribuye al gradiente de presión. Si el corazón modifica su fuerza de contracción, los vasos sanguíneos deben ser capaces de responder a los cambios de la fuerza. Las arterias de grueso calibre cercanas al corazón tienen más tejido elástico en su túnica con el fin de adaptarse a estos cambios. Esto lo podemos observar en la figura número 5. Fíjense que aquí tenemos el lumen y entonces empezamos a tener distintas capas de músculo y de lámina elástica. Entonces fíjense, la parte muscular es muy fuerte y después también las láminas elásticas para poder, resistir las diferentes presiones que puede llegar a generar. Entonces, en esta actividad examinarás el efecto de las variaciones de presión sobre el flujo sanguíneo. Recuerda que la ecuación del flujo sanguíneo, que el cambio en el flujo es directamente proporcional al gradiente de presión. El experimento incluye dos recipientes de cristal y un tubo que los conecta. Imagina que el recipiente de la izquierda, como siempre, es tu corazón, el tubo de la arteria y el recipiente de la derecha es el lugar de tu organismo, como por ejemplo un órgano. Bueno, aquí está el material que vamos a utilizar y como siempre también nos hace unas preguntas acerca de la actividad. Y la pregunta número 1 nos dice: los cambios de presión en el sistema cardiovascular son principalmente el resultado de la elasticidad de los vasos, de un cambio en la elasticidad de los vasos. La otra opción es cambios en la fuerza de contracción del corazón, es lo que acabamos de decir en ese marco teórico, cambios en la viscosidad o cambios en la longitud del vaso. Entonces, como sabemos, el que va a generar cambios de presión en el sistema cardiovascular son los cambios de fuerza del corazón, de contracción del corazón. Muy bien, la pregunta número 2 ahora nos dice cuál es la fuerza impulsora del flujo sanguíneo. Obviamente que sabemos que esa fuerza impulsora va a ser ese gradiente de presión. Ese gradiente de presión generado dentro del sistema va a ayudar a generar esa fuerza impulsora. La pregunta número 3 dice cuál de los siguientes es directamente proporcional al flujo sanguíneo. Habíamos estado viendo en las actividades anteriores acerca del radio y la longitud y la viscosidad, y vimos que, por ejemplo, la viscosidad no es directamente proporcional. La viscosidad, la longitud del vaso sanguíneo tampoco no es proporcional, porque veíamos que a medida que aumentaba disminuía, al igual que la viscosidad. El radio de los vasos sanguíneos, ese sí que aumentaba, era directamente proporcional. Después el gradiente de presión, sabemos que también va a aumentar el flujo, y entonces la pregunta correcta sería que el radio del vaso sanguíneo y el gradiente de presión serían los que serían directamente proporcional al flujo sanguíneo. Muy bien, la pregunta número 4 dice que las arterias cercanas al corazón necesitan poder compensar cambios en la viscosidad, no, cambios en el gradiente, tampoco, cambios de presión, sí, eso es lo que va a necesitar compensar. Esas arterias van a hacer cambios en la presión porque el corazón es el que va a generar esos cambios.
Muy bien, como siempre nos dice que imaginemos que esto es nuestro corazón, una arteria, y este sería un órgano. Bien, entonces nos dice que tenemos un radio de 5, que es lo que tenemos aquí, una viscosidad de 3.5, que sería lo más parecido a la sangre, con una longitud de 50 milímetros de largo el vaso sanguíneo. Entonces dice que comencemos con una presión de 25 milímetros de mercurio y veamos qué es lo que ocurre con el flujo. Cuando medimos el flujo tenemos 35 mililitros por minuto con una presión de 25 milímetros de mercurio. Entonces sí, damos guardado los datos. Bien, entonces ahora nos hace una pregunta de predicción. Entonces nos dice, ¿qué efecto crees que tendrá el aumento de presión sobre el flujo? Obviamente que aumentará. La respuesta sería esa, pero bueno, ahora lo vamos a analizar. Nos dice que nos vayamos a 50 milímetros de mercurio y vamos a ver con este cambio de presión qué es lo que ocurre con el flujo. Y fíjense qué ocurrió. Con un aumento de la presión a 50, ahora tenemos un flujo de 70. Bien, entonces a medida que estamos aumentando la presión, también estamos aumentando el flujo. Bien, seguimos. Ahora nos hace otra pregunta y nos dice que este experimento utiliza cambios de presión para modelar, obviamente que estamos hablando del corazón, la salida del flujo sanguíneo del corazón, y entonces eso sería lo que estamos modelando. Muy bien, entonces ahora nos dice que vayamos aumentando la presión en 25 milímetros de mercurio hasta llegar a 200. Vamos a ver qué ocurre con 75. Fíjense que con 75 tenemos 105 de flujo, o sea que vamos aumentando. Con 100, fíjense que con 100 tenemos 140,2 mililitros por minuto. Con 125 de presión, 175,2 mililitros por minuto. Ahora vamos a ir a 150. Fíjense que cada vez también va más rápido. Tenemos 210 mililitros por minuto. Con 175 vemos que tenemos 245 mililitros por minuto. Y con 200, fíjense que aumentó, vamos a tener 280,4. Entonces lo que vimos fue que al aumentar la presión estuvimos aumentando también ese flujo por el que circula la sangre. Entonces bueno, ahora nos hace una pregunta y nos dice, ¿crees que un gráfico trazado con presión en el eje X y caudal en el eje Y, flujo en el eje Y, será una línea recta? Sí, fíjense que a medida que fuimos aumentando la presión, está aumentando el flujo. Muy bien, ahora vamos a ver estos datos. Y fíjense, a medida que fuimos aumentando la presión, fue aumentando el flujo directamente proporcional. Esta sí que es una recta, no es distinta a la que observábamos en los otros ejercicios. Muy bien, entonces con esto hemos terminado el estudio del efecto de la presión arterial sobre el flujo sanguíneo. Vemos que a medida que aumenta la presión, aumenta también el flujo. Muchas gracias.